Buenos días, soy Francisco Contreras, y les presentaré en este vídeo el vanguardismo, sus contextos literario, cultural e histórico. También, la biografía de un autor representante de este movimiento. Europa vivía, al momento de surgir las vanguardias artísticas, una profunda crisis, que desencadenó en la Primera Guerra Mundial y entonces, en la evidencia de los límites del sistema capitalista. Entre la primera mitad del siglo XX ocurrieron una serie de acontecimientos que marcaron la diferencia entre el vanguardismo y otros movimientos. El imperialismo colonial en 1914 se caracteriza porque Europa se divide en dos bloques: la Triple Alianza y la Triple Entente. Se destaca por la necesidad de conseguir materias primas y nuevos mercados, y porque Asia y África se convirtieron en nuevos escenarios de enfrentamientos. La Primera Guerra Mundial, desde 1914 a 1918. Es el primer enfrentamiento bélico generalizado del siglo XX, que fue provocado por la culminación de una larga serie de incidentes, en los que se vieron involucrados Francia, Gran Bretaña, Rusia, por una parte, y Alemania y el Imperio Austrohúngaro, por la otra. La Revolución Rusa, en 1917. Es el proceso histórico por el que se derrocó en Rusia al gobierno imperial zarista, para sustituirse primero por un sistema democrático liberal y después por un gobierno comunista. Período entre guerras, desde 1919 a 1939. Se caracteriza por crisis de la doctrina liberalista. En Rusia triunfa el comunismo. En Italia y Alemania se imponen los regímenes nacionalistas y totalitarios. Este período se destaca por el fascismo italiano, el nacionalismo alemán y el crack del 29. La Segunda Guerra Mundial, entre 1939 y 1945. Segundo conflicto bélico generalizado. Fue causado por los regímenes autoritarios y expansionistas de Alemania, Italia y Japón. Y por la crisis económica de 1929. Este fue el contexto histórico. Vamos ahora al contexto cultural. Estas son las ideologías principales que se dieron en la primera mitad del siglo XX. Comunismo. Durante más de 70 años, el mundo fue testigo del intento de llevar a la práctica los principios marxistas. No es por lo tanto exagerado describir esta etapa como el siglo del comunismo. Capitalismo. Sus principios son la libre oferta y demanda, propiedad privada e individualismo. Esta ideología fue derrotando uno a uno a sus competidores hasta quedar como la doctrina por excelencia de gobiernos y empresarios. Existencialismo. Esta escuela podría interpretarse como una reacción ante un periodo de crisis de conciencia a nivel social y cultural. Los existencialistas afirman que el hombre es un ser arrojado al mundo. Esta frase parece expresar el sentir europeo de aquellos años y puede ser interpretada de modo literal. Los europeos se sienten arrojados en un mundo inhóspito, arrojados de sus hogares destruidos y de la seguridad de sus creencias, valores e ideales. Marxismo. Es la doctrina derivada de las teorías que desarrollaron los filósofos alemanes Karl Marx y Friedrich Engels. Ambos intelectuales reinterpretaron el idealismo dialéctico como materialismo dialéctico y propusieron la creación de una sociedad sin clases. A los movimientos políticos fundados en la interpretación de esta doctrina se les conoce como marxistas. Valores del siglo XX. Este siglo se ha caracterizado por un antropologismo absoluto o psicologista, donde, cuanto hay de conciencia moral, naufraga en la psicología del hombre y, desde el punto de vista de las neurociencias, en el cerebro. Un humanismo que se confunde con el existencialismo y viceversa. Los valores, en este siglo XX, para la mayor parte del pensamiento filosófico y de los seres humanos en general, se han convertido en bienes. En un humanismo o antropologismo absoluto, como el nuestro, los valores que hay en las cosas se compran no por lo que tienen de valores, sino porque se consideran un bien en el que hay que invertir pensando en el futuro. Ahora, pasaremos al contexto literario del vanguardismo. Dentro de la corriente vanguardista, los ismos surgieron contra una corriente envejecida y propusieron innovaciones radicales de contenido, lenguaje y actitud vital. Son principalmente poemas, obras literarias, cuentos, narraciones, etc. Entre ellos se encuentra expresionismo. Nació en Alemania en contra del naturalismo y fue encabezado por Georg Tialke en 1920. Entre sus principios se señalan
la reconstrucción de la realidad, la relación de la expresión literaria con las artes plásticas y la música y la expresión de la angustia del mundo y de la vida a través de novelas y dramas donde se habla de las limitantes sociales impuestas a la libertad del hombre. Cubismo. Nació en Francia y fue encabezado por Guillaume de Apollinaire. Sus principales rasgos consisten en la asociación de elementos imposibles de concretar, desdoblamiento del autor, disposición gráfica de las palabras, sustitución de lo sentimental con el humor y la alegría y el retrato de la realidad a través de varios enfoques. Futurismo. Surge en Milán, Italia por parte de Filippo Tommaso Marinetti. Consideraba como elementos principales de la poesía, el valor, la audacia y la revolución, ya que se pregonaba el movimiento agresivo, el insomnio febril, el paso gimnástico, el salto peligroso y la bofetada. Tenía como postulados: exaltación de lo sensual, lo nacional y guerrero, la adoración de la máquina de retrato de la realidad en movimiento, lo objetivo de lo literario y la disposición especial de lo escrito, con el fin de darle una expresión plástica. Dadaísmo. Apareció en Zúrich, Suiza entre 1916 y 1922 con Tristán Izarra como su fundador. Fue una oposición al pasado violento de la Guerra Mundial. El poema dadaísta suele ser una sucesión de palabras y sonidos, lo que hace difícil encontrarle lógica. Se distingue por la inclinación hacia lo dudoso, terrorismo, muerte y nihilismo, lo fantasioso, busca renovar la expresión mediante el empleo de materiales inusuales o manejando planos de pensamientos antes no mezclables y tiene una tónica general de rebeldía o destrucción. Surrealismo. Surgió en Francia con André Breton, quien siguiendo a Freud se interesó por descubrir los mecanismos del inconsciente y sobrepasar lo real por medio de lo imaginario y lo irracional. Se caracteriza por pretender crear un hombre nuevo, recurrir a la crueldad y el humor negro con el fin de destruir todo matiz sentimentaloide y a pesar de ser constructivo, los aspectos de la conducta moral humana y las manifestaciones no son de su interés. Suprarrealismo. Movimiento que se apoyó en los trabajos de Freud. Consiste en la captación de la coincidencia realidad surgida en un personaje, cuando vive un hecho que le provoca recuerdos recónditos. Su representante es Miguel Ángel Asturias. Existencialismo. Corriente filosófica según la cual lo principal de la realidad es la existencia humana. Impresionismo. Reacciona contra los excesos del realismo, concentrando su interés en el proceso mental desarrollado en el interior de un personaje cuando se enfrenta a alguna situación. Se caracteriza por trasladar a la obra la verdadera existencia radicada en los procesos mentales, la intuición y la desvinculación de un personaje. Ahora pasaremos a las escuelas literarias del siglo XX. Son cronológicamente. Modernismo. En la última década del siglo XIX y la primera del siglo XX comienza a sentirse un espíritu de renovación industrial. El modernismo trae un componente vitalista de esperanza, se cree en que lo industrial contribuye al avance en lo material y espiritual. Es un movimiento de gran ámbito geográfico. El modernismo transmite la idea